Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Todo el mundo, así me ahorro de decir a vosotras y a vosotros. Cosa que es una tontería, porque si nos hablamos de alma a alma, pues no tenemos género, ni mucho menos. Y otras cosas tampoco, ¿eh? Vamos, lo que no tenemos, quiero decir, son los dolores de cabeza normales que uno cuando entra en la personalidad solemos tener. Muy bien, pues continuamos con lo de la semana pasada, que era la relación entre el maestro y el discípulo. A ver cómo vemos esta relación, qué sabemos de ella. Que hay siempre en los estudios de espiritualidad, de ocultismo, siempre hay más de lo que desconoces que lo conoces. Lo conocemos poco, y lo que desconocemos es mucho. Entonces, como base para empezar, poco a poco ir avanzando, siempre debe ser esa. Desde la máxima humildad posible, reconocer lo poco que sabemos, porque hay mucho, mucho, mucho por descubrir. Porque, como siempre decimos, una cosa es lo que teóricamente sabemos y la otra la que experimentamos. Cuando lo que conocemos lo experimentamos, entonces nos convertimos poco a poco en el maestro mismo. Pasamos de ser estudiante a maestro. Maestro en el sentido no del maestro, de un maestro que conocemos, sino simplemente a tener maestría en algo. Maestría en algo, que no es poco, en este mundo no es poco, tener maestría en algo. Hemos pasado miles y miles de reencarnaciones haciendo lo mismo o prácticamente lo mismo o cosas muy similares para poder obtener un grado de momento pequeño de conocimiento de algo, de conocimiento, y con la poca práctica que hemos podido alcanzar, entonces poder desarrollarnos así, poco a poco. Todo en el universo, todo se desarrolla desde un punto de paz, paz quiere decir sin movimiento, no hay movimiento. Movimiento en la conciencia, en ese sentido, movimiento en la conciencia. Y poquito a poquito vamos desarrollando un germen de movimiento, de avance. Cuando empezamos a desarrollar este movimiento de avance, es que ya dentro de nosotros algo se está moviendo. Ese algo que se está moviendo es el maestro. El maestro. ¿Por qué decimos que se mueve el maestro? Porque es una conciencia superior que está dentro de nosotros. Hasta que no llega este momento, continuamos en arriba y abajo, dando vueltas por ahí, como decía el maestro Kumar, cuando a veces le preguntabas por alguna cosa de algún estado de conciencia, preguntaba, ¿este está todavía dando vueltas por ahí? Solía decir. Y bueno, pues así. Hemos pasado y pasamos multitud de vidas dando vueltas por ahí. Vueltas por ahí quiere decir con la necesidad de experimentar para poco a poco ir desarrollando esta conciencia superior que hará de nosotros lo que en un futuro seamos, en base al camino recorrido, en base al espíritu del camino recorrido, en base a la síntesis de lo que hemos conseguido como experiencia a partir de determinadas situaciones, determinados experimentos que podamos llevar a cabo. Digo experimentos en el sentido de lo que quiere decir un experimento. Un experimento es hacer algo que todavía no conocemos, no sabemos cómo saldrá. Entonces, la vida tiene que ser, y para el discípulo lo es, un experimento. Un experimentar continuamente con el desarrollo de la conciencia. Primero, experimentamos con el desarrollo de hacer cosas. Simplemente hacer. Hacemos esto, hacemos lo otro. Entonces, nos damos cuenta de que todo va ligado a lo que llamamos el karma, quiere decir una situación que nos vemos involucrados al principio sin saber por qué nos vienen estos palos, por decir algo, ¿verdad? Y poco a poco sí lo vamos sabiendo, por qué nos vienen esos palos, pero continúan llegando. ¿Por qué? Porque ese germen de sabiduría, ese germen de alma
que se está desarrollando en nosotros todavía no es lo suficientemente potente a nivel de voluntad como para decirle al discípulo que es la personalidad, que está pasando. Perdón. Entonces, la situación sigue siendo la misma. La personalidad, que es el estudiante, el discípulo, que es el alma, que es, en definitiva, el maestro, continúan al principio dando vueltas, pero con un mayor grado, cada vez con un mayor grado mejor y con más cualidad de esa experiencia. Quiero decir que el alma va pudiendo, poquito a poquito, sintetizar, eso es la ley de síntesis, sintetizar nuestras experiencias en algo que hemos dado en denominar iluminación o sabiduría. Eso es más o menos igual para todos. Las palabras a veces engañan. Entonces, estamos moviéndonos por un espacio abstracto. Y los espacios abstractos, pues eso, deberíamos tener la capacidad de simplificar nuestras palabras. Porque no todo es azul o amarillo o verde o numéricamente el número que sea o medible, vamos a decir mensurable, en términos de tiempo y en términos de espacio, sino que las cosas son diferentes. Y uno tiene que empezar a utilizar la parte abstracta de nosotros mismos. Eso que nos lleva poco a poco a la intuición. Eso que nos lleva a Buddhi. Hablamos de Buddhi sin saber lo que es Buddhi, pero iremos sabiendo lo que es Buddhi a medida que lo vayamos utilizando. A medida que lo vayamos utilizando. Un niño pequeño, por ejemplo, que no sabe caminar, claro, le hablas de caminar, bueno, primero porque es muy pequeño, pero bueno, imaginémonoslo, ¿no? Caminar y dirá, bueno, esto no sé qué sensaciones, no lo entiendo. Entonces, hasta que comienza a hacerlo. O de andar en bicicleta, pedalear, etcétera, etcétera. Entonces empieza a conocer, empieza a saber. Primero teóricamente y luego, a medida que lo va haciendo, su experiencia va recogiendo la parte concreta y la parte abstracta de lo que se estaba diciendo. Bueno, pues nosotros estamos en una situación parecida. Estamos en un mundo concreto que más o menos empezamos a entender, repetiré, más o menos empezamos a entender y nos queremos ya mover hacia un mundo abstracto. Es el momento, no porque no tengamos todavía toda la provisión de cosas concretas, hemos de dejar pasar la oportunidad que nos brinda el tiempo, quiero decir, la era de Acuario, para poder entrar un poquito, sacar la cabeza un poco en el mundo subjetivo. Sobre todo porque queremos estar en el mundo espiritual. Como lo queremos estar, pues hemos de dar los pasos hacia ahí. No solamente el mundo objetivo. Los aspectos religiosos, etcétera, etcétera, pasan a segundo nivel. Necesitamos la experiencia propia. La necesitamos. Y entonces, ahí nos estamos empezando a mover en los planos abstractos. El maestro que ya ha nacido en nosotros, el maestro es el impulso interior por conocer, por saber. El maestro ya ha nacido. Es el alma. O, si queréis decirlo de otra manera, la parte del alma que involucra la voluntad. La parte del alma que involucra la voluntad espiritual, no la voluntad de la personalidad, ni mucho menos. La voluntad de la personalidad, bueno, ya lo sabemos, utiliza los tres vehículos periódicos de lo físico, lo emocional y lo mental. La parte espiritual utiliza lo que el maestro tibetano nos dice Atma, Buddhi, Manas, que es una parte espiritual y otra parte objetiva, o física, emocional y mental. ¿Y por qué una parte y una parte? Porque sin la parte física, emocional y mental no podemos, como diría, corregir los errores que nuestra falta de práctica todavía nos obliga a tener.
Vamos aprendiendo y en la medida que vamos aprendiendo, aprendemos sobre todo de nuestros errores, no de lo que comprobamos y adelantamos. Esto también nos ayuda, pero lo que sobre todo nos ayuda es cuando nos caemos y nos levantamos de nuevo. Eso nos ayuda. Lo otro, sí, pero menos. Lo más importante es aprender siempre, pero aprender de las derrotas, uno como se duele, nos dolemos de ellas, aprendemos más y mejor, más y mejor. Bueno, pues el maestro está ahí siempre, sintetizando. Ahí se nos ha enseñado desde tiempos inmemoriales y el maestro tibetano nos ha hablado mucho de ello, las tres grandes leyes que rigen los universos físicos, emocionales y mentales de los seres humanos, que son la ley de economía, la ley del amor y la ley de síntesis. La ley de economía se refiere al triple vehículo, físico, emocional y mental. O sea, el mundo que conocemos. Y con eso la personalidad se pelea, nos peleamos continuamente. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo pienso de esta manera, tú piensas de la otra. Y así jugamos como el fútbol, ¿no? Tú tienes la pelota, yo te la quito. Tú tiras para adelante, yo tiro para atrás. Bueno, pues vale. Y así, pues los niños, nosotros, jugamos. Ley de economía, queriendo ganar, siempre. Muchas veces perdemos, la mayoría quizá, ¿verdad? Pero lo hacemos queriendo ganar. Eso es la economía. Eso es la economía. Luego aplicarlo, ¿vale? Utilizad vuestra intuición para aplicarlo en otras cosas. ¿Vale? En otras cosas, en la política, en la economía. Pero la ley de economía rige eso. Nuestra relación con el mundo externo. Nuestra relación con el mundo externo. Con la naturaleza, con los demás, las demás personas, animales o cosas. Es igual, porque a nosotros nos provoca disgusto, nos provoca alegría, etcétera, etcétera. Eso está dentro de la ley de economía. Luego está la ley del amor. La ley del amor, uno empieza a desvincularse de lo que es el mundo externo y se empieza a vincular con lo que es el mundo interno, el alma, de lo que estamos hablando. El discípulo, aquel que aprende, aquel que se disciplina, este es el discípulo, y es así porque tiene un maestro, tiene una guía, una estrella polar que lo lleva hacia una finalidad determinada. Esa finalidad determinada es hacerse mejor, ser mejor, más consecuente, tener una mente más despejada y saber que la intuición sirve ¿para qué? Pues para quedar iluminado, para estar en sintonía con lo que está más allá de este mundo tridimensional, que es el cosmos, por decirlo, por ponerlo en forma. Aquello que está más allá de mí, pero sin embargo todavía soy yo. Todavía soy yo, pero está más allá de mí. Entonces, esa vinculación del macrocosmos con el microcosmos se desarrolla ya en la parte final de la ley del amor. Y luego viene la ley de síntesis. La ley de síntesis es acabar de dar los pasos que nos desvinculan de la personalidad, pero no nos desvinculan a un nivel de no poder estar ahí en cuerpo físico. No. Continuamos teniendo el cuerpo físico, continuamos teniendo la personalidad, pero no rige la personalidad. La personalidad ya no rige. El traspaso ya lo acabamos de hacer. Y en síntesis somos ya el alma. Síntesis, somos ya el alma. Aunque utilicemos un cuerpo físico, pero somos el alma. ¿Por qué? Porque nuestra estrella guía, nuestra estrella polar, que ha ido creciendo dentro de nosotros, ha ido creciendo despacio, pero muy fuertemente, ha desarrollado ¿la voluntad de qué? De ser. Voluntad de ser. Y cuando uno desarrolla la voluntad de ser, las leyes del universo se aclaran dentro de eso. La situación del microcosmos, el cosmos humano, y la del macrocosmos, se están empezando a nivelar. Cuando cantamos Gayatri estamos haciendo eso. Estamos sintonizando el microcosmos, cual pertenece a nuestra personalidad, ¿verdad? Con el macrocosmos, que es el alma.
que es el ser más grande que nosotros, que está más allá de las fronteras físicas, emocionales y mentales. Pues eso, se desarrolla con la ley de síntesis. Y empezamos a sentir, empezamos a vislumbrar, no diré ver, oír, no. Empezaremos a algo que es diferente, pero que nos da una dimensión mucho más elevada de la que hasta ese momento habíamos tenido. Y así nos vamos desarrollando. El maestro continúa estando ahí. Porque el maestro, acordémonos, es nuestra estrella polar, lo he dicho varias veces. Aquella energía, porque podemos hablar de conciencia y podemos hablar de energía. La conciencia es la conciencia que está dentro de la energía. La energía mueve los cuerpos, pero la conciencia rige los cuerpos. ¿Sí? La conciencia, dicho de otra manera, rige la materia. ¿Vale? La conciencia rige la materia. La energía es la capacidad que tenemos de trasladar la conciencia hasta el infinito grande y pequeño. Infinito grande quiere decir el macrocosmos. Infinito pequeño quiere decir el microcosmos. Entonces es lo que une. Y ahí estamos. Ahí estamos. Y poco a poco vamos avanzando. El maestro continúa dándonos la mano, pero ya no lo vemos. Ya no está ahí. No lo vemos porque, a ver si me sé explicar bien, porque no queramos estar con él, no. Nosotros queremos estar con él y le damos todo el valor de la experiencia que hemos tenido hasta ese momento. Pero vemos que el siguiente paso lo hemos de dar totalmente, siguientes pasos, no siguiente paso. Lo hemos de dar completamente a oscuras. Quiere decir, desvinculados del maestro. Desvinculados del maestro, volvemos a conectarnos con el maestro cuando hemos pasado por ese oscuro pasaje, que solo podemos guiarnos por nuestra férrea voluntad espiritual, ¿verdad? Y por nuestra confianza en todo. No ya dimos en el maestro, pero es en todo, en la vida. En la vida. Lo que nos propone la vida, sabemos qué es. Y sabemos que hemos de andar por ahí. Sabemos que tenemos que hacer todo eso, pero no vemos nada, no sentimos nada, no oímos nada. Y ahí está, con una voluntad infranqueable, adelantando. Ahí está el discípulo. Ahí estamos todos, caminando. Despacio, pero seguro. Despacio, pero seguro. Hasta que alcanzamos algo. ¿Qué es ese algo? Dependerá de cada uno. No pensemos que la experiencia es la misma para todos. No lo es. No lo es, porque nuestras capacidades recopiladas a través de miles de encarnaciones no son las mismas. Nuestras capacidades no son las mismas. Nuestras experiencias no son las mismas. Entonces, ¿qué sucede? Pues es tan grandiosa la evolución que ofrece miles de aventuras para miles de vidas, millones de vidas. Entonces, cada experiencia es única, porque cada ser es único. Y así seguimos. Sí que seguimos unos parámetros, más o menos, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, ¿qué es un maestro? Bueno, pues más o menos todos sabemos lo que es un maestro. Pero cada cual, decimos que lo exprese, cada cual lo expresará a su maestra, a su manera, perdón, pero muchas veces no parecerán lo mismo. Con una vista superior, con una mirada, con un vislumbre superior, entonces sí veremos que es lo mismo. Pero en el nivel en el que estamos en cada momento, uno no lo ve. Y avanza simplemente con la confianza, con la fe. ¿Sí? Otro nombre para eso, ya lo he dicho, es voluntad espiritual, no es otra cosa. La voluntad personal, la voluntad de la personalidad, eso ha crecido con nosotros a través de la ley de economía. La voluntad espiritual nos llega a través de la ley del amor. Acordémonos de esto. Es importante. Y llegamos a la síntesis. Y en la síntesis no existe nada en lo que agarrarse. ¿Me explico? Con lo cual,
avanzamos por medio de la subjetividad por espacios aparentemente vacíos, aparentemente inertes, aparentemente de un silencio sepulcral. Y digo aparentemente porque no es así, ¿verdad? Pero a nosotros nos lo parece. Y como nos lo parece, es realidad para nosotros en ese momento. Entonces vamos avanzando, vamos avanzando. Todos estos pasos es que estoy tratando de poner un poco de luz en esos espacios. Ya han sido descritos evidentemente por los antiguos. El yoga, en los Yoga Sutras de Patanjali, ¿verdad? Hay nombre para eso. Hay nombre para la meditación, hay nombre para unos espacios, un nombre que les puso Patanjali, dos nombres. Uno es Dharana y el otro es Dhyana. Eso no significa nada. No significa nada hasta que no entramos en ellos. En cuanto entramos en ellos, empieza a tener algún tipo de sentido. Pero si no entramos, no tiene sentido. ¿Sí? Bien. El objetivo de estas charlas, como las de otras muchas, es eso. Entremos a experimentar todo eso. Entremos a experimentar. Solos. Porque para este aprendizaje estamos solos. No lo olvidemos, solos. Para desarrollar nuestra voluntad interior, nuestra voluntad espiritual. Porque sin ella no adelantaremos nada. Con la voluntad personal no vamos a ninguna parte en esto. Estamos viendo. Nada, en ninguna parte. Ni que hablemos con políticos, ni hablemos con sabios, ni que hablemos con nadie. Nadie. Estamos solos ante eso. ¿Sí? Y hemos de desarrollarlo solos. Y a medida que vamos desarrollándolo solos, nuestra capacidad, repito, de entrar en los espacios de voluntad, ¿verdad? Entonces iremos viendo que no estamos solos ni mucho menos. Pero la experiencia tiene que ser personal. Personal, a partir de todo lo que hemos logrado, de todo lo que intentamos lograr y todo lo que tenemos enfrente. Bien. ¿Qué hora es? Mira, a las 8. Entrando en los mundos abstractos, uno va entendiendo, la personalidad va entendiendo. Porque, como dice el maestro tibetano, en estos espacios ya entre la ley del amor y la ley de síntesis, en esos espacios, uno va comprendiendo poquito a poquito, el porqué de las cosas. Uno va poniendo un poco de luz en el pasado y un poco de luz en el futuro. Eso quiere decir que la mente está sufriendo cambios espectaculares. Nuestra mente está sufriendo cambios espectaculares. Porque la luz del eterno presente está abriendo compuertas en la mente de toda la vida, la mente de la personalidad, ¿verdad? Y la mente superior. Está abriéndose paso. Quiere decir que dentro de nosotros, del mecanismo humano, la glándula pineal y la glándula pituitaria están siendo conectadas. Algo que el maestro tibetano y los antiguos denominaron antahkarana. Un puente. Un puente entre dos orillas concretas, ¿vale? Dos orillas concretas, glándula pituitaria, pero con un espacio, un tremendo abismo entre una y la otra, aunque físicamente no es, ese abismo no es tan grande, pero sí que es un abismo espectacular en el mundo de la conciencia. Un abismo. No hay conexión. Entonces hemos de hacer ese puente que nos dará mucha mayor envergadura espiritual de la que tenemos. Mucha más. El mundo, primero,
el mundo del inconsciente humano. El mundo del inconsciente humano. Todo el mundo del subconsciente humano, que hay detrás de la infinidad de experiencias inconscientes que hemos tenido y tenemos. Y de las subconscientes. ¿Qué hay de todo eso? Pues nos vamos entrando ahí. Poco a poco, el mundo de los sueños. Y la parte desconocida del mundo de las ilusiones, los especismos, etc. Pues vamos entrando ahí. Cuando en el oráculo de Delfos se decía, hombre, conoces a ti mismo, pues bueno, uno parece que solo tiene que conocerse a sí mismo a nivel físico, emocional, mental. Pues no, hay diferentes etapas, muchas más etapas que no se ven, pero están ahí. Bueno, pues esto está dentro de lo que estamos diciendo. Y lo que tratamos de hacer es capacitarnos para entrar en estos mundos, en estas dimensiones, si os parece más adecuado. Unas dimensiones absolutamente trascendentales para el ser humano. Porque trascendentales quiere decir que cuando lo alcanzamos, trascendemos lo que teníamos antes, lo anterior. Las palabras muchas veces nos dan el ritmo y la capacidad para entender algo que en ese momento no está disponible, porque utilizamos tanto las palabras que perdemos su significado. Entonces, por ejemplo, hablamos de la psicología transpersonal, no sé qué, la astrología, todo eso. Todo esto, como tiene una vertiente oculta. Y estas ciencias. Entonces, cuando uno entra en esos parámetros diferentes, totalmente desconocidos, totalmente al principio incluso sin sentido, al principio, entonces poquito a poquito se va haciendo la luz en ellos, vamos viendo el porqué. No es que astrología no me entra, no sé qué. Bueno, quizá te falte algo para entenderlo. Quizá te falte algo para entenderlo. Simplemente es entrar un poquito y verlo. Lo que intentamos, repito, en estas charlas, pues a ver si promocionarnos un poquito, a ver si realmente podemos entenderlo. El maestro sabe, el discípulo no. ¿Eso qué quiere decir? El maestro, como está dentro, ¿vale? El maestro, como está dentro, repito, es el alma, pues se le pide, uno tiene que hablar con su propia alma y decirle, bueno, veo esto, no sé, ayúdame, yo qué sé, es que no sé ni cómo empezar, bueno, márcame un camino. Y el alma marca el camino. Y el alma, si ve que somos un poco tarugos, que es normal, que nos veamos así, sí mismo, dentro de nosotros mismos, entonces, muchas veces nos asignan, por decirlo de alguna manera, un maestro en el plano físico. Porque a nivel interior nos cuesta mucho acercarnos al alma, la personalidad, acercarse al alma, porque no lo acabamos de creer. Bueno, esas son especulaciones mías, ideas mías, y no nos creemos ni a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a creer otras cosas? Pues no nos creemos. Tenemos poca fuerza de voluntad para asimilar toda la cantidad de cosas que fluyen y siguen fluyendo constantemente desde los mundos ocultos, desde el alma hasta la persona. Entonces, repito, nos dan un maestro. ¿Qué es un maestro? Un maestro es alguien que ya ha pasado por todo esto. Que ya ha pasado. Hará mucho o poco, claro. El mundo está resuelto en gradaciones. Hay gradaciones de maestro, porque hay gradaciones de conciencia, porque hay gradaciones de materia. En todo hay gradaciones. Las cosas no son absolutamente iguales. Hay un solo, dicen, no lo hemos encontrado, pero hay un solo producto material en el mundo, un solo elemento. Y hay cantidad de elementos, ¿verdad? Hay cantidad de cosa material. Hay madera, hay piedras, hay, yo qué sé, máquinas, personas, animales. Y hay uno que ha hecho todo esto. Antes le llamaban magia a esto. Si no os gusta la palabra magia, podemos decirle
ciencia desconocida, de momento. Pues esa ciencia es factible de poder estudiar. No de la manera convencional como entendemos nosotros las cosas normalmente, pero sí a través, internamente, a través de la experiencia propia. Eso se puede hacer. Se puede hacer. Pero claro, no porque lo diga un loco de por ahí, en este caso, hemos de creerlo, no. Pero sí que podemos investigar por nosotros mismos. Sí que podemos hacerlo. Y es lo que se requiere, poder investigar por nosotros mismos. ¿Qué es lo que quieren los maestros externos? Nosotros hemos tenido la gran suerte de tener a Parvati Kumar con nosotros. Una alma completa. Un alma que nos ayuda desde, en algunos casos, desde hace cientos de años. Cientos. No solamente en esta vida. ¿Verdad? ¿Y por qué lo hace? Simplemente por amor. Porque a él le ayudaron. Y cuando a uno le ayudan, o es muy ingrato o ayudan a mí. También los hay de ingratos, ¿eh? Pero estos ingratos, al final, ven que tienen que pasar por la gratitud. ¿Por qué? Porque la gratitud le corresponde, es una partícula, una vía de la ley de amor. Y o pasa esto o no adelanta. ¿Sí? ¿Es así? Entonces, todo está vinculado. Hay que saber las razones, hay que saber el porqué. Y no lo sabremos nunca si continuamos con nuestras experiencias en lo mental. El mundo mental es enorme, igual que el mundo emocional. Y si continuamos con nuestras pesquisas en el mundo material, mental, emocional o físico, continuaremos donde estamos, dando vueltas por ahí. Si queremos dar un paso, tenemos que darlo en la dirección correcta. Pero claro, ¿cuál es la dirección correcta? Abrimoslo. Abrimoslo. El maestro, en nuestro caso, Kumar, ha estado muchos años, 34 años, en el mundo occidental, ¿verdad? Enseñando a estudiantes occidentales. Más tiempo con estudiantes orientales. ¿Para qué? Para que diéramos, para que desde dentro nuestro surgiera el impulso para ser lo que somos. Ser lo que somos. Ya somos el alma. Pero hemos de representarnos a nosotros mismos a través de la personalidad. Entonces la personalidad tiene que disolverse en el alma. Disolverse, unirse. Y esto es el trabajo. Este es el trabajo. No es otro. No es simplemente escuchar. No es, no, eso los niños pequeños sí. Pero uno que pretende ser mayor o un poquito mayor, tiene que dar los pasos necesarios. Perdonadme, insiste mucho y continuará insistiendo, porque es la clave. Es la clave. No se puede coger una persona y meterla de lleno. No, eso es imposible. Porque la experiencia en todos los niveles surge del interior. En todos los niveles. No hacemos nada si no lo queremos. Nada bien. Podemos tener experiencias voy a decir a contracor, que es en catalán, en contra de nuestras convicciones. Pero no vale, eso no sirve. Lo que vale es que lo hagamos porque queremos. Entonces nosotros queremos adelantar, queremos seguir, queremos acercarnos a las capacidades del maestro a partir de nuestras propias vivencias y experiencias. Bueno, pues eso, claro, tiene un proceso. Y en este proceso estamos. Si queremos. Si no queremos, pues bueno, pues continuaremos dando vueltas. El mundo es muy bonito, ¿verdad? Y un día cogemos un camino, otro día cogemos otro camino, no digo que esté mal, ¿eh? Simplemente digo, o lo que intento decir, es que bueno, cada cual elige lo que quiere hacer. Nada más, y no se tiene que obligar a nadie. Si la madurez es suficiente, si la personalidad es suficientemente madura, pues entonces hacemos lo que tenemos que hacer, que es el proyecto de ser humano que queremos. ¿Qué proyecto de ser humano quiero ser en el futuro?
¿Qué tipo de ser humano quiero ser? Entonces, empezar a desarrollar este proyecto. Nosotros mismos tenemos que hacerlo. Apoyarnos en todos aquellos hermanos que nos han precedido, en el maestro que está con nosotros, en los libros, en lo que queramos. Tenemos muchas materias, muchas herramientas para usar, pero no olvidemos que son herramientas. El hacedor de las experiencias, el ser que lo interpreta, que lo vive, somos nosotros. Eso nunca se va a olvidar. Nunca, nunca. Y utilizar las herramientas que a cada cual le vayan mejor. A unos serán unas, otros serán otras. Pero solo son herramientas. Nada más. Bien. ¿Tenéis alguna aportación, amigos míos? O amigas, porque la mayoría sois señoras. Las señoras siempre son más capaces que los hombres. En aspectos subjetivos, bastante más. Que nadie se ofenda, pero es así. Igual que, como decía el maestro tibetano, lo dice muy francamente, que la mente oriental, para aspectos abstractos, es mucho más eficaz que la mente occidental. La mente occidental está por debajo en capacidad de la mente oriental en aspectos abstractos, en su capacidad de conexión. Así es. Más no os puedo decir porque no lo sé. Pero que el maestro lo dice, sí. El maestro tibetano. Dice aquí, sois todo mujeres. Bueno, todos no, pero casi. Qué bien. Yo me acuerdo hace 35 años, o 40 años, a ver, déjame calcular. Era el año, más o menos, los años 78, 79, 77. ¿Cuánto hace de eso? Pues sí, unos 45 años. Sí, 45 años. Pues que iba a las charlas, todas las charlas que daba. Vicente Beltrán Anglada, en Barcelona. No me perdía ni una. Iba un sábado al mes a la casa de Elizalde y luego en un local que tenían en la Gran Vía, cada miércoles era una charla. Y él ya lo decía esto, Vicente ya lo decía. Las cualidades femeninas aportan una luz más clara, más directa hacia los mundos abstractos. Que las capacidades son, por norma, claro, siempre hay excepciones en las cosas, ¿no? Por norma, mejores. Entonces, pues bueno, pero bueno, seamos hombres o mujeres, ante todo somos almas. Ante todo somos almas. El cuerpo solamente es una facilidad para movernos por entre los demás, por entre la materia, solo es eso, nada más. Nada más. Muy bien, pues si os parece, lo dejaremos aquí. La semana que viene continuaremos, todavía, si os parece, hablando del maestro y del discípulo desde esta vertiente, ¿no? No quiero ser, ni quiero hacer un discurso emocional sobre el maestro, qué bueno que es, qué inteligente que es, qué sabio que es, que no sé qué, no quiero hacer eso. No quiero hacer eso. ¿Por qué? Porque intento, y creo que tengo que hacerlo así, de que todos alcancemos este punto. Y las emociones son las emociones. Y todos hemos sentido, por ejemplo, la muerte del maestro. Todos lo hemos sentido, todos. ¿Eh? Pero no nos vamos a poner a llorar, porque si podemos a llorar, por lo menos mucho, es que no habremos aprendido nada. Nada. Y yo creo que algo hemos aprendido. Y si no, por lo menos darle la satisfacción al maestro que está por ahí, en todas partes, de que es así. De que todavía no somos niños pequeños que lloran por nada. ¿Verdad? Al revés, que somos personas que vamos siendo adultas
y estamos empezando a reconocer nuestras capacidades, a reconocer nuestras incapacidades y poder desarrollar a partir de ahí un ser humano nuevo y mejor. Muy bien, pues muchas gracias. Ahora le daremos la palabra a Jordi y estoy contento de veros como siempre cada semana. Gracias. Adiós. Adiós.